Tú ves una tabla de Ouija y dices, ay, no es cierto, esto cómo va a tener, pero lo que se pronuncia sobre ello es lo que hace que el demonio se aproveche. Siento cuando alguien me jala mi sotana. Okay. Y entonces de ahí, de ese jalado de mi sotana que me hacen hacia atrás, empecé a experimentar la falta de aire. Un joven en aquellos años de 20 y tantos años mató a su esposa con un cuchillo cebollero, más de 85 puñaladas. Con este tipo de personas hay una regla en el libro Líneas Guías del Exorcista que dice, el demonio cura y cura muy bien, pero el demonio cobra. Mucha gente no cree, mucha gente, y lo dicen, ¿no? Incluidos sacerdotes, que el demonio no existe, que son invenciones de la mente. Los demonios existen. Exacto. Este no es un podcast más. Aquí te pones el saco. Y es que en un mundo de tantas mentiras, encontrar la verdad se vuelve algo difícil, pero hoy te presento Lo Real Podcast, presentado por Sebastián Menchaca. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo Real Podcast. El día de hoy estoy muy emocionado porque tengo a un invitadazo de verdad que estoy segurísimo de que tiene muchísimo que contarnos y es una persona que está cerquísima de Dios. Les voy a presentar al padre Paulo Sánchez. Padre, ¿cómo está el día de hoy? Hola, buenas tardes, noches. Noches ya. Bien, bendito Dios, gracias por la invitación. Qué bueno, muchísimas gracias por aceptar. Por ahí también le mandamos un saludo al padre Cristian Figueroa. Por ahí fue el intermediario para que viniera con nosotros el padre Paulo Sánchez. Permítame preguntarle, Paulo, antes de comenzar, ¿a qué iglesia pertenece usted? Estoy en la parroquia del Verbo Encarnado en Frontera, Coahuila. Perfecto, ahí está su parroquia para que lo visiten al padre, cualquier cosa. Pues por ahí está. Muy bien, quisiera preguntarle, comenzando, primero saber cómo está Pablo, ¿cómo se encuentra hoy? De salud, muy bien, gracias a Dios, chorros de chamba, pero aquí estamos. Qué bueno, pues la chamba pareciera que no se acaba, ¿eh? Ya sé. Ya nos comentó su itinerario de aquí para allá y para allá y sí. de plano. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con una pregunta que dice así, ¿por qué decidió ser exorcista? Hace allá como por el año 2000... ¿Qué será? 2006, 2005, 2006, 2007, por ahí. 2006 exactamente, ya me acordé. Muy bien. Yo fui a una bendición, 2005, fui a una bendición siendo yo diácono. Y en esa bendición me pasó algo fuera del ordinario. Entonces a mí me llamó la atención por todo el acontecimiento que se dio y yo de ahí decidí meterme a documentar porque fue mi primera intención. Mi primera intención fue documentarme, saber, buscar una explicación. Siempre he sido muy dado a que algo pasa, siempre le busco una respuesta, ¿no? Siempre he sido así. Entonces de ahí me empecé a meter a querer saber por qué y eso me fue llevando a la formación de la Pastoral de la Consolación. Su nombre ordinario así es, Pastoral de la Consolación. Y entonces empecé en cursos básicos, estoy hablando allá en el 2008, y ahí me fui. Mi intención primera siempre fue conocer, y cuando me di cuenta que me iba a ayudar un chorro para la confesión, seguí en la formación. Perfecto, wow. Pues la verdad es que esa decisión se tomó ya hace muchos años. Ya. La decisión de ser como tal exorcista. Mencionó diácono. ¿Qué es Ajá. diácono? ¿De pronto es una parte dentro de la preparación? Ajá. Antes de ser presbíteros, después de terminado nuestra formación en el seminario, nos dan ministerios y el primero es el lectorado, luego el acolitado, luego el diaconado, ya es el previo al presbiterado, ¿verdad? Le llaman diácono transitorio en el caso de los sacerdotes. En el caso, no sé si te has dado cuenta, aquí en Monclova tenemos señores casados, sí, algunos solteros, ellos son diáconos permanentes. En el caso mío le llamaron a aquel entonces diáconos transitorios porque vamos hacia el presbiterado. Entonces, estando yo en esa etapa fue cuando yo empecé a documentarme sobre este tema. Perfecto, qué interesante. Uh-huh. Ok, ahora bien, padre Paulo, ¿qué es como tal un exorcismo? Bueno, primero la base fundamental, te decía, es primero conocer por qué. El mal existe y ese es el primer detalle. Cuando yo era seminarista, el padre que en aquel tiempo era el exorcista de la diócesis, José Luis del Río Santiago, alguna vez nos dio un curso de exorcismo, me dijo, ¿tú tienes algo para esto? Y yo me acuerdo que le dije que no, ¿verdad? Pasó el tiempo.
De hecho, los primeros años de estudio de esto yo no quería nada, ¿verdad? Fue hasta el 2012 aproximadamente, Vale, cuando yo ya empecé más formal a la formación más clavada en este tema. La palabra exorcizar significa quitar, liberar, sacar de un trance a un alma que entra provocado por sí misma o por otra situación, ¿verdad? Y eso se le llama acción extraordinaria del demonio. Entonces, todo lo que es una acción extraordinaria nunca va a venir de Dios, viene del mal espíritu. Se aprovecha por muchas razones. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en la Suma Teológica, libro segundo, parte segunda, número 158, cuestión 158, dice que el espíritu malo se basa de una emoción lastimada o mal sanada para afectar tu espíritu. De cualquier situación emocional del pasado no sanada, va a hacer estragos en tu presente, de una u otra manera. Entonces, mucha gente a veces trae situaciones de daños desde niños, desde el vientre materno. A veces ellos mismos se meten en cuestiones por lo mismo que están enfermos o buscan respuestas mágicas y rápidas, pues se meten con santeros, curanderos, ¿verdad? Y chorros de cosas más que va viendo y que van presentando porque quieren ya las cosas rápidas, ¿verdad? Y el proceso, pues en la iglesia, en las oraciones que se hacen, pues son tranquilas, despacio. Y luego van con este tipo de personas. Hay una regla en el libro Líneas Guías del Exorcista que dice, el demonio cura y cura muy bien, pero el demonio cobra. Y Dios, cuando cura y sana, Dios nunca te va a cobrar. Esa es la gran diferencia entre todas estas personas que atestiguan y te dicen, es que yo antes estaba así y fui con tal la cajita y con el niño de la palomita y con el angelito y con no sé qué y no sé cuál, y yo estoy mejor, sí, pero a la larga eso te va a traer consecuencias. Claro, ¿verdad? Me hace muchísimo sentido cómo es que justo, o sea, si encontramos una solución, como lo mencionas, rápida, pero ¿a cambio de qué? Claro. ¿Qué nos está costando y cuánto tiempo nos va a durar esta solución? Porque a veces puede ser que ni siquiera dure, o sea, que permanezca en el tiempo. Nos comentaba, padre, que en algún momento que fue como que le pasó eso extraordinario en una bendición que hizo, fue cuando tomó la decisión de ser exorcista. ¿Puede contarnos un poquito acerca de esa situación? ¿Qué fue lo que pasó un poquito? Yo estaba en la parroquia en Saltillo, y me mandaron a esa bendición porque pidieron la bendición. Entonces el párroco de ese lugar, yo era diácono ahí, me dijo, ve tú, ve a esa bendición. Entonces yo fui, llegué, me estacioné, ya me paré afuera del espacio, entré a la casa, ya estaban las personas ahí, les pedí nada más un cirio, porque eso lo aprendí de mi maestro, que decía que siempre tenemos que tener un cirio en una bendición por cualquier cosa. Entonces yo empecé a bendecir la casa, una casa de tipo Infonavit. Entrabas, una sala comedor grandísima. Me imagino que eran de los tiempos de las casas primeras del Infonavit de los años 70, 80, más grandes. De acuerdo. Y luego las 3 habitaciones al frente. Hacia este lado un baño al fondo, un espacio por aquí, la cocina y una lavandería. Entonces cuando yo entro a la recámara de en medio, entro y me cargo hacia la derecha, paso la puerta y me cargo a la derecha, siento cuando alguien me jala mi sotana. Y entonces de ahí, de ese jalado de mi sotana que me hacen hacia atrás, empecé a experimentar la falta de aire. Entonces yo me voy hacia aquel lado y más experimento todavía la ausencia del aire. Entonces veo la ventana, yo me voy a la ventana y fue cuando de plano ahí sentí donde el aire ya no lo estaba. Entonces yo pensé que me estaba ahogando por la saliva, ¿verdad? Pero cuando me acerco a la ventana fue mucho peor el signo, y más sin embargo yo no estaba ni hablando, yo estaba echando agua bendita. Entonces lo único que hice, porque sentí que esto no estaba bien, no te digo que yo sentí la presencia del mal, no, yo solamente sentí que algo no estaba bien. Me aventé al cirio, cogí el cirio y cuando yo me pesco del cirio, yo pude respirar. Entonces ahí fue cuando yo le dije a las personas que qué pasaba. Le dije, ¿qué pasó en esta casa? Y nomás se quedaban viendo uno al otro. Y le digo, es que díganme, porque esto que me acaba de pasar no es normal. Y entonces ya me comentaron el caso. De hecho, la persona que cometió ahí un asesinato todavía está en la cárcel en Saltillo. Un joven en aquellos años de 20 y tantos años que era drogadicto.
mató a su esposa con un cuchillo cebollero, más de 85 puñaladas. Entonces, en la recámara esa donde yo entré, ahí fue el asesinato. Entonces, ese ambiente, ¿por qué llega a pasar esto? Bueno, pues eso es tema de otro espacio todavía. Sí, claro. Hay un ritual que se llama exorcismos de casas de la Conferencia del Episcopado Español, ¿verdad? Donde las realidades mecánicas, psicológicas, naturales no tienen explicación. Entonces es cuando dicen, a ver, aquí pasa algo, ya no es algo ordinario, sino extraordinario. Entonces te decía al principio, todo lo extraordinario no viene de Dios, viene del mal. Y entonces en esa situación fue cuando me pasa eso y yo no decidí ahí ser exorcista. Yo lo único que quise fue documentarme y saber por qué. Todavía vivía el padre José Luis del Ruiz Santiago y yo le pedí a él que me orientara y qué era lo que yo tenía que... Entonces él me empezó a hablar del tema más a profundidad, me pasó unos libros y de esos libros yo empecé a leer y luego yo le dije, padre, yo quiero saber más. Y me dijo, hay unos cursos por año que se dan en México o dependiendo de dónde se vayan a reunir los exorcistas. Dijo, ¿y tú puedes ir? Entonces me acuerdo que la primera vez que fui era ya en el 2008, eso fue en el 2005, en el 2008. Sí. 2008-2009 yo fui a la ciudad de Guanajuato. Vale. Ahí fue donde yo fui la primera vez, ¿verdad? En esa primera vez no necesitaba carta del obispo, era un curso de conocimiento y básico, entonces pues ya nos explicaron la regla principal, que es un exorcismo, nos presentaron el ritual, nos dieron algunos tips sobre las oraciones principales, bla, bla, bla. Pasa ese primer curso 2008 y yo sigo estudiando 2009, 2010. En el 2010 me pasó un caso muy carajo, estando yo en una comunidad fuera ya de Saltillo, hacia las zonas desierta. Y estando en ese caso le hablé al padre porque yo estaba de vicario ahí. Vale. Y le hablé al padre. El padre fue José Luis del Río, que en paz descanse. Él me dijo, a ver, vamos a acompañar el caso. Empezó a acompañar el caso el padre y le dijo a la familia, si esta casa no es tu casa, sálganse. Dijo, aquí hay demasiadas situaciones graves. Entonces, no es tu casa, no luches por ella, mejor salte y no te contamines. Y esa familia se salió, ¿verdad? Estando haciendo la oración nos pasó algo fuera de lo ordinario también. Fue cuando yo decidí parar el tema, dije, esto no es para mí. Me dio miedo, la verdad es un tema que a mucha gente se burla, mucha gente no cree, mucha gente, y lo dicen, ¿no? Incluidos sacerdotes, que el demonio no existe, que son invenciones de la mente. Los demonios existen. Exacto. Entonces, vete a la Sagrada Escritura, hay fundamento teológico bíblico. Entonces, cuando esto pasa, yo decido retirarme y hasta el 2014 más o menos, 15 o 16 por ahí, no recuerdo bien, ya fue cuando yo voy al primer curso de exorcismo de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Entonces en ese tiempo estaba de mi obispo don Raúl Vera López. Raúl Vera López me dijo, no, yo te mando otras cosas. Dijo, esa cosa yo no te mando. Tú tienes capacidad para otras cosas, eso no. Le dije, nada más deme permiso, no le estoy pidiendo que me pague el curso. Pues págalo tú con tus cosas, me dijo. Uy. Sí me dio la carta y pude entrar al primer curso. De ese primer curso que fui, se volvió un segundo, un tercero, un cuarto. Y así atendía a las personas, porque a mí lo que me ayudó y me gustó mucho de estos cursos, ¿verdad? Que yo siempre lo he recomendado a los hermanos sacerdotes que les gusta un poquito este tema. Les digo que te ayuda mucho a la confesión. Para confesar a la gente te da muchas herramientas para poder ayudar en la confesión a la gente. Y entonces a mí me ayudó mucho en eso, bastante. Yo, como muchas parroquias o muchos sacerdotes, yo tenía el error de decir o pensar que los jueves de 4 a 7 eran las confesiones un día a la semana. Okay. Cuando yo entro a esto nos damos cuenta que no, que el mejor acto de liberación que existe y el más grande, la oración de exorcismo que existe, es la confesión, una confesión bien hecha. Entonces ya fue cuando yo empecé a abrir ese espacio a las comunidades donde estaba. Entonces ya no confesaba solamente los jueves. Yo ya confesaba lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ok. O sea, y la gente iba.
Y así fue como yo fui entrando. Llega don Hilario y se me presenta un caso un poquito difícil. Okay, y entonces ya bajo acompañamiento, para eso yo ya tenía más años en esto, ya tenía una psicóloga, tenía un médico con nosotros, había personal que me ayudaban en el tema de la oración. Hacíamos oración, pero no hacíamos este tipo de oraciones de liberación. Hasta que se presenta el caso y la persona me pide ayuda. Entonces, en la pastoral, su nombre lo dice, consolación. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier persona que venga, aunque no esté poseída, siempre hay que consolarlo, porque Cristo se distinguió en esa pastoral. Por supuesto. Lo que él hacía con el ciego, la hemorroísa, con los leprosos, con todos los desvalidos en general, no era porque estuvieran todos endemoniados, pero sí se detenía, los escuchaba, los bendecía, oraba por ellos. Eso es la consolación. Por eso su nombre real se llama Pastoral de la Consolación. Y una regla que siempre se nos dice es: a la ovejita que venga, no la dejes ir como si no te importara. Algo, hazle un apapacho, una caricia, un gesto, para que esa persona se vaya en paz. Entonces de ahí empecé, y don Raúl, una vez le pedí permiso para una oración, me lo dio con muchas reservas, ¿verdad? Sí. Hice la oración, no era un caso de posesión, pero yo necesitaba la autorización por las situaciones que yo veía que se estaban dando. Claro. Hasta que ya don Hilario también me permite celebrarlo en un rito, ¿verdad? Y él es el que me da un papel donde dice exorcista ad casum. Te decía fuera de cámaras que somos 4 sacerdotes que apoyamos en esta pastoral, sí, ¿verdad? Están 2 en Saltillo, uno aquí, otro allá para la zona del desierto. Colaboramos, ¿verdad? El exorcista por excelencia en una diócesis es el obispo, nosotros no. Somos ayudantes. Y en la diócesis de Saltillo, hasta la fecha que yo según entienda, no hay un exorcista titular. Somos sacerdotes ad casum, ¿verdad? Okay. El obispo ve la prudencia, ve el acompañamiento, siempre pregunta, está muy al pendiente de que los casos no sean a la ligera para poder autorizar el uso del ritual de exorcismo. De acuerdo, el ritual de exorcismo. Y en este ritual, por ejemplo, ¿cómo se tiene que proteger usted, por ejemplo, estando presente en esto? Bien, el ritual de exorcismo es un sacramental primero. No es un sacramento. Para la gente que a veces busca mucho esta fórmula mágica, no es un sacramento, es un sacramental. Y la persona que ejerce este ritual primero no actúa en persona personal, ¿verdad? Actúa in persona Christi, es decir, en nombre de Cristo, a nombre Ecclesia, es decir, de la iglesia. Entonces yo cuando hago este tipo de oraciones, no estoy yendo yo Paulo Sánchez, yo no soy nadie, ¿verdad? Absolutamente nadie. Porque cuando ya estás en una oración donde sí realmente hay un caso de presencia demoníaca, lo primero que tienes que hacer es tener y buscar confesión, preparación espiritual por 9 días, ayunos, rosario todos los días, visitas al sagrario. Te tienes que preparar espiritualmente, no es como que ahorita llegaste tú y ya me voy a hacerte una oración de liberación. No, yo tengo que acompañarte para verificar si realmente en el ritual de exorcismo se llama certeza moral, esa palabrita es la clave, ¿no? Hay que tener la certeza moral que realmente la persona está afectada. Hay un proceso para llegar a la posesión, a veces son afectos, a veces son desórdenes, a veces son perturbaciones, a veces son asedios, a veces son acechanzas del enemigo que te va rodeando para poderte robar la paz y afectarte. Incluso a veces hay enfermedades que no tienen explicación clínica y a través de una oración las personas pueden recuperar el bien físico y espiritual. Entonces es un sacramental, el sacerdote que lo ejerce no actúa a nombre personal. Cuando un sacerdote va a hacer una oración de este tipo, toda la iglesia está atrás de él, toda. Por eso el demonio sabe cuando tenemos autorización y cuando no. Okay. Él sabe cuando un sacerdote lleva el poder de la iglesia, él sabe que no está trabajando con Paulo Sánchez. Porque si a mí me busca el desgraciado, me va a hallar hasta lo que no. Porque claro, este hombre tiene carencias humanas y tiene pecados como cualquier persona. Pero no trabaja Paulo Sánchez. Trabaja el ministerio de Cristo ordenado a través del ministerio sacerdotal de este hombre. Y aparte, toda la iglesia nos respalda, las misas, las oraciones,
todo el poder de la iglesia está atrás de nosotros para poder ejercer este ministerio. Es increíble, o sea, darnos cuenta de cómo es que uno pensaría solo va un exorcista y ya está, pero en realidad, como comenta, es un equipo. O sea, en realidad son 4 sacerdotes en total, los que van a acudir como apoyo justamente cuando se realiza esto. Y ahora me suelta otra duda: ¿cuáles son los peligros, por ejemplo, de realizar un exorcismo? Bien, yo no conozco a ningún maestro de los que he tenido a lo largo de estos más de 10 años ya seguidos, y ni uno de ellos que termine muy bien y sano. La mayoría de los exorcistas están enfermos, mueren de infartos, cáncer. Es un patrón muy común. Ni uno termina muy bien, ¿verdad? Declararle la guerra al demonio literalmente es declararle la guerra al enemigo de Dios. Claro. Entonces te va a afectar en muchas cosas, en muchísimas. A veces nos afecta, por ejemplo, en nuestra oración personal. Te reitero, somos seres humanos, tenemos carencias. A veces en nuestra parte afectiva. Cuando nuestra oración está muy carente y faltante de Dios, y la acompañamos y la llenamos de muchas otras cosas, ¿verdad? O por ejemplo, no hay una buena confesión de mi historia, en mi pasado, pues eso me va a afectar. Y se ve reflejado en la manera en cómo yo ejerzo la oración de la iglesia. Si le ejerzo con miedo al demonio, acuérdate que él no tiene los atributos divinos, aunque él crea. Y eso se lo regalo a tu auditorio, ¿verdad? No le tengan miedo, en absoluto le tengan miedo a este perverso, porque él quiere ser más que Dios. El orgullo del demonio es querer ser más que Dios. Entonces, él no es omnisciente, no es omnipotente y no es todopoderoso y omnipresente. O sea, el demonio no tiene esos atributos divinos. Omnisciente, ¿qué significa? Que él lo sabe todo. No es cierto, eso es una vil mentira. El demonio intuye, lee tu mente, tu actitud y tu postura, ¿verdad? En los cursos de exorcismo a nosotros nos dan tanto psicología como psiquiatría, como estudios de las posturas, las miradas, para que cuando nosotros estemos atendiendo a una persona nos demos cuenta si es un desajuste psicoemocional, un tipo de trastorno, qué tipo de trastorno, ¿verdad? Para determinar si es realmente el ejercimiento del ritual o una oración de liberación menor o simplemente un acompañamiento pastoral que se le hace al alma. Entonces, en esa parte, el mal espíritu siempre quiere ser más que Dios. Entonces él no lo conoce, él intuye. Tú tienes miedo, tu cuerpo lo va a delatar. Tu mirada, tu sudoración, tu postura. Si estás mintiendo, hacia donde tú volteas, uno se da cuenta. Entonces, toda esa parte se estudia. Omnisciente, omnipotente, ¿verdad? Él cree tener todo el poder, no es cierto. Él necesita, ¿verdad? De los secuaces para poder. Él no está aquí. De hecho, así te lo diría, no está aquí. Y si aquí viene algo o alguien, él tendría que mandar a un chandingas pequeñito o algo para que le dé el chisme. Aquel ya está rajando y está diciendo a la gente que no te crea. Que eres una farsa y que ya estás vencido. No es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él no puede estar en todos los lugares, porque eso es solamente un atributo divino. Y recuerden algo, lo que a nosotros más nos ayuda para poder vivir esa experiencia divina de Dios es la vida divina que llevamos a través del bautismo. No se les olvide eso. Porque de repente hay gente que sí ve, escucha. Hay casos que he atendido de gente que llega con aruñones tremendos de la nada, ¿verdad? Situaciones que están experimentando físicamente, donde ya hay ese asedio espiritual en sus recámaras, en sus casas, movimientos y manifestaciones fuera del ordinario. ¿Por qué? Pues es que el alma y el espíritu es como el cochambre. Una cosa es que tú tengas carencias humanas y que sepas que esas son tus carencias, pero tú dices, bueno, aprendo a dominarlas y no andar en desorden fuera de, y me confieso y busco un proceso de conversión y aparte estoy tratando de crecer todos los días, etc. Sí. Pero otra cosa es cuando tú te das a tus placeres y a tus desórdenes en desorden. Claro. Entonces eso te va a traer consecuencia, porque el mal de ahí se basa para afectarte, para lastimarte, para asediarte. Hubo un caso de una persona que atendí, ¿verdad? Que de repente y de la nada empezaron a aparecerle aruñones en su cuerpo, pero tremendos.
Algo que tenemos que cuidar es mucho ver todas las formas y los esquemas de las cosas que se van dando. Entonces, lo primero que hago es empezar a medir los espacios entre... Y eran exactos todos los tipos de aruñones que se le hacían al frente, a los costados, en la espalda, en el cuerpo. Okay. Tenían las mismas medidas milimétricas todos. Ahí ya no casa, ahí ya no pega. Entonces eso no está bien. Yo te aruño y mis dedos no van a estar tan fijos para hacerte los aruños exactos. Sí. Y luego no los voy a tener tan exactos y inmóviles para hacerte los mismos tipos de este lado. Ok, fue algo va a variar unos centímetros, algo que se pactó y se realizó antes de, por lo tanto no procedió a lo que, Entonces, a lo que debe ser. Esa es una manera, como siempre te digo, el mal asedia a las personas, las perturba, las lacera, pero mucho tiene que entender la gente que mientras ellos sean bautizados, ellos pueden recurrir, acuérdense lo que les dije al principio, la máxima oración de exorcismo, la más fuerte, es cuando el sacerdote te acercas a la confesión, te pone la mano, lo digo en latín para que no valga, vais a confesar y dice, ego te absolvo, ahí están. Omnia peccati, in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Esas palabras es la mejor oración de liberación más fuerte que puede existir. El ritual es un proceso de acompañamiento bajo la tutela de un acompañamiento psicoemocional, psicológico o psicoespiritual. Pero la mejor oración más fuerte es cuando el sacerdote te absuelve de todos tus pecados. Entonces es un momento de reconciliación padrísimo donde Dios te abraza a ti, a mi pecador, y literalmente, y nos dice, borrón y cuenta nueva. Pero cuando yo me confieso, yo tengo que buscar mi sanación y mi liberación. Porque una cosa es que te confiesas y te arrepientas, pero tienes que sanar la herida que esa huella dejó. Porque si no la sanas, ahí es donde entra lo de Santo Tomás que te dije al principio. Una emoción mal sanada es un aliciente para que el demonio te pueda dar en la torre. Okay. Entonces te acusa, te culpa. De hecho, muchas personas cuando van con un servidor, a veces lo que los está fregando es el sentido de culpa. Más que el acto del pecado es la culpa que traen. Es como ese rezago que queda de la acción. De la acción que hicieron, ¿verdad? Y por ejemplo, o sea, hablando de lo que es la confesión, ya hablamos de la importancia de confesarnos, que es justamente esta reconciliación con Dios. Entonces, yo creo que sí hay como de pronto una constante en los casos que yo he escuchado, ya usted me dirá si es verdad o no, con el tema de que muchas veces con el tema del demonio y las supuestas posesiones, porque no me consta, siempre está el factor de enfermedad, debilidad, alejado de Dios. Y eso como que siento yo que es como preparar la mesa para que puedan suceder estas cosas. ¿Eso es real? Claro. ¿Tú quieres que haya gusanos en tu recámara? Deja un poco de carne podrida ahí. Y al rato aquí esto, aparte de que va a apestar a rayos, vas a tener esto lleno de gusanos. Porque tú le preparaste el espacio a esa situación. Lo mismo pasa en el cuerpo y en el alma. Uno se aleja de Dios, deja de rezar, deja de arrepentirse, deja de pedir perdón, deja de ser misericordioso, deja de ejercer. Fíjate, Santo Tomás de Aquino en las vías a la perfección cristiana cita, son 3 vías: la vía purgativa, la vía evolutiva, la vía intelectiva y la vía evolutiva. Dice Santo Tomás, la tercera, que es la evolutiva, es cuando el hombre aprende a hacer caridad. Por eso nos cuesta tanto hacer caridad. Pero cuando tú eres un hombre caritativo, el demonio difícilmente te va a tocar. Entonces hay personas... 1, no ejercen actos de caridad. 2, no se acercan a rezar. 3, siempre tienen un recelo y resentimiento a la iglesia, aunque nadie les haya hecho nada. Pero no se dan cuenta que no es de Dios. Es el demonio que te dice, aléjate. Y luego lo dice, yo por eso le rezo a Dios desde mi casa. Pues yo no creo en esa gente hipócrita, y menos en esos curas hijos de la fregada. Okay. Cuando el trabajo principal y de trasfondo no es Dios, o no son las personas, ¿verdad? A mí, por el hecho de ser sacerdote, te juro que hay personas que no me quieren, no más por ser. Por el hecho de ser sacerdote. Sin conocerme, sin saber realmente cómo soy, pero es un cura.
es cura. Ya formas parte de esta comunidad, pero ¿te gustaría pertenecer al 1% de los más reales en Lo Real Podcast? En la parte de abajo de este video podrás encontrar un botón con el nombre Unirme, el cual te va a dar dos opciones para ser miembro exclusivo de Lo Real Podcast. La primera, llamada real, por tan solo 19 pesitos mexicanos al mes, y podrás acceder a beneficios exclusivos como tener esta insignia en tu nombre en mención honorífica para Omar Menchaca como el primer miembro. También emojis al comentar y obviamente prioridad al contestarte en el chat. Y si tú quieres ver el podcast antes que nadie, poder ver estados exclusivos en YouTube y además ser mencionado al final del podcast, más todos los beneficios anteriores, entonces elige la opción real de corazón por tan solo 39 pesitos mexicanos al mes. Y sin más que decir, continuamos con el episodio. Y eso lo podemos extrapolar a cualquier cosa. O sea, ¿cómo puede ser que juzgues a alguien sin siquiera conocerlo? Exacto. O sea, y además, ¿con qué derecho te atreves tú a juzgar a alguien? O sea, también siento que hay mucho a veces como superioridad moral, o desde qué lugar estás juzgando al otro sin verte a ti mismo en un espejo. O sea, muchas veces Pero pasa. ahí es donde trabaja el demonio. Te digo, ¿por qué? Porque lo primero que hace es que en esa casa me refiero a tu cuerpo, no se rece, no se consagre, no se ame, no se apapache, no se santifique, no se pacifique. Entonces traes un desorden adentro, carajo. ¿Dónde hoy en día está afectando? De todos los casos que he atendido, te pudiera decir, muchísimo desorden ahorita hay en la depresión. De acuerdo. Y las crisis de ansiedad. Se detonan, pero ¿qué hay? Ausencia de Dios, ausencia de oración, no comunión. Pudiendo comulgar, no comulgan. Les decía a los niños en la mañana en la misa de comunión, le digo, hijitos, no tengan miedo por lo que les voy a decir, pero les voy a decir algo. A partir de ahorita, como ustedes ya van a empezar a comulgar, el demonio los va a empezar a tentar, porque él sabe el poder tan grande que tiene comulgar. El poder tan grande. Entonces, cuando tú empiezas a comulgar, sabe y te va a buscar por todos lados para que tú no comulgues y te alejes de la comunión, porque él sabe que es tu fortaleza. Entonces él va a atacarte y atacarte y atacarte para lastimarte y que tu fuerza espiritual, tu conciencia, venga menos. De acuerdo. Entonces hay gente que pudiendo comulgar, no comulga. ¿Qué le falta? No es el repudio al sacerdote, no es el repudio a lo que ellos ven de gente hipócrita. Eso es lo que el demonio les pone. Es el maldito demonio que lo que no quiere es que se acerquen a fortalecerse. Por supuesto, le conviene más que nosotros estemos lejos de Dios, que estemos ahí sentados en la mesa esperando que venga esta persona y justamente pues haga lo que quiere hacer, que es perjudicarnos. No me acuerdo, hablando del santo patrón de ustedes, no me acuerdo si San Antonio de Padua. Sí. Él es uno de los santos que iba camino a la iglesia y cuando iba camino a la iglesia no vio ningún demonio en ningún espacio, en ninguno. Cuando llega a la iglesia, abre las puertas y ve infestado de demonios. Y le pregunta un demonio, ven, ¿qué hacen aquí? Y dijo, ¿por qué no están afuera? Allá es su chamba. Dijo, no, los de afuera ya están seguros. Estos que les dicen hipócritas, que les dicen esto, que les dicen el otro, esos son los que nos interesan. Porque pese a todas sus situaciones de desórdenes, estos quieren cambiar. Pues aquellos ya no. Aquellos ya cayeron en una zona de confort y de ahí no van a salir. Pero estos sí. Entonces ahí viene la parte donde más te vas a topar a veces situaciones de desorden, de pleitos. Les digo a la gente, ¿por qué en las parroquias de repente doña fulanita no le habla a doña Prenganita, doña Pelos? No, doña fulana habla y critica a otra fulana? Dice Santo Tomás, el demonio hace estragos de su amiga la tentación y de su acérrima compañera la murmuración para destruir la obra de Dios. Es el demonio. Entonces, por lógico es que eso no solamente pasa en la iglesia, pasa donde quieren, los círculos sociales. Hay gente que se saluda muy bonito y te das la vuelta y empiezan, hombre, esa es una... Sí. Entonces, toda esa ausencia de Dios, eso nos va alejando. Aunque andes ahí 20 años en la iglesia, si tú no le das la oportunidad al Espíritu Santo de cambiarte, te aleja, aunque andes ahí, tengas 20, 30, 40 años. Y eso es lo que él aprovecha. Por eso hay gente que, a pesar de que ande las cosas de Dios, de repente le perturba el mal, le perturba. Perfecto. Y Padre Paulo, quisiera preguntarle, hablando de lo que es Dios y evidentemente cómo esto se relaciona con los males que hay aquí en el mundo, ¿qué tan cierto es afirmar que los demonios le temen a Dios? Bastante. Mira, no solamente le temen, le tienen pavor.
pero hay a una a la que nomás con oír su nombre salen corriendo, ¿verdad? Y no es porque sea más que Dios, no. Simplemente de que siendo humana no la pudieron fregar. Y es el nombre de la Santísima Virgen María. Tú lo mencionas en una oración y todos los exorcistas coinciden en eso. Cuando estamos haciendo el ritual de exorcismo, ¿verdad? Y lo estamos ejerciendo, mientras se nos olvide citar a la Santísima Virgen María, el demonio sí está ahí todo, pero nomás se la citas o le sacas una imagen de la Virgen, no. Empieza a rebuznar peor que un burro, y a revolcarse peor que una víbora. Y te dice, quítate, cállate, cállate. Le tiene pavor. Por eso, porque no pudo tentarla. Siendo de condición humana, no la pudo tentar. Y ese es su odio hacia la Virgen. 4 oraciones les regalo a tu auditorio que el demonio odia y que les serviría muchísimo en su vida espiritual a ustedes. La primera es el Santo Rosario. Él detesta el Santo Rosario. Cuando alguien reza el rosario en una casa, dice, no me permite tocarla o tocarle. Cuando una familia reza el rosario completo, no me permite acercarme a la casa. Cuando tú lo rezas, la Virgen impide que te toque. De acuerdo. Pero cuando lo rezan en familia, la Virgen no deja que en tu casa el demonio entre. Ok. Rosario. Segundo, el Magnificat, Lucas capítulo 2. Es una oración con mucho poder. Cuando ustedes tengan miedo, sientan que hay asedio espiritual, perturbación, séase de orden moral, psicológico, ¿verdad? Recen el Magnificat. Tercera oración, María, la desatadora de nudos. Y la cuarta oración para cualquier perturbación en espacios, el credo. Recen el credo con devoción. Prendan su cirio y hagan cualquiera de esas 4 oraciones. Ustedes tienen un poder increíble de protección en las oraciones. Perfecto, muchísimas gracias por este regalo, Padre Pablo, porque la verdad es que nos acaban de dar las armas, y no hablando de armas como tal físicas, sino armas que vienen del poder de Dios, donde nosotros vamos a poder estar protegidos justamente gracias a estas. Ahora bien, Padre, cuéntenos por favor alguna anécdota o las anécdotas que tenga en los momentos que ha estado presente en un exorcismo. Bien. Mira, a lo largo de estos años que he llevado y he acompañado a algunas personas, te vuelvo a insistir, yo no entré con la finalidad de ser exorcista. He pedido el auxilio y la ayuda de la iglesia a través de mi obispo, que él es el exorcista por excelencia en el derecho canónico, y se nos da la autorización cuando tenemos que ejercer. A lo largo de todos estos años, la mayoría de los casos son perturbaciones. La mayoría. Solamente he tenido 2 experiencias donde sí no necesitamos mayores pruebas. Saber que está presente el mal, ¿verdad? Ok, cuéntenos cómo fueron esas experiencias. Esas 2 experiencias se basaron principalmente, primero, ausencia de oración. Personas que venían de familias practicantes de brujería, esoterismo, creen en el horóscopo, las cartas, fascinados en andar yendo con ese tipo de personas que practican y hacen y les dicen, y luego hacían brebajes en sus casas, que para la abundancia, que para la no sé qué, ¿verdad? Todo eso a lo largo del tiempo va abriendo portales, se llaman puertas. Hay un libro padrísimo, se los recomiendo, del padre Javier Luzón, que he tenido la dicha de que me ha compartido alguna conferencia. En el mes de octubre, noviembre, posiblemente vamos a tener una conferencia vía directa hasta España. Muy bien. Con el padre Javier, y va a ser una conferencia abierta ahí en la parroquia, donde los laicos que estén en el templo puedan interactuar con el padre, ¿verdad? Primeramente Dios, y todo sale bien. Entonces, en el libro Las 6 puertas del demonio, el padre Javier Luzón explica cómo te vas tú metiendo a estos desórdenes. Entonces, muchas de esas personas con estos 2 casos, pues venían de prácticas de mucho esoterismo, de brujería, de creencias. No había oración en esa casa. Te digo, siempre busca ordinariamente las personas cosas mágicas, lo pronto, lo rápido, lo inmediato, ¿no? Y entonces todo eso va abriendo esos portales que empiezan a experimentar primero perturbaciones
tipo de enfermedad física que vas con el médico y el médico no te halla 1 año, 2 años, 3 años, 4 y no sabe qué años, tienes. y no sabes. Ya te mandaron con el psiquiatra, no te da nada, solamente te medican y te tienen medio zombie, pero no hay aliviane, no hay una situación. A veces no es ni depresión, pero la persona siente perturbaciones. Después de ahí empieza a haber manifestaciones en sus espacios, que uno de los casos fue ese, ¿no? Sí. El muy común es los cambios de temperatura. Cuando algo no está bien en esos espacios, el cambio de temperatura es uno. Y las plagas que se dieron en esa casa. De repente había infestación de ratas de todo tipo, ¿verdad? De todos tamaños. Era algo increíble que decías tú, es como si aquí fuera la alcantarilla. Okay. Pero nada más en este espacio de la casa. En los demás no. Luego de repente infestación de gusanos. Luego de repente infestación de alimañas. Y dices, espérate, ¿de dónde? Ok. Entonces todo eso, pero en la casa no, nada más era en ese espacio, ¿verdad? El olor fétido, apodrido, limpias y no se quita y está el ambiente muy, muy pesado. Y luego la persona empieza a tener experiencias de trances en ciertas horas y ciertos días, que la gente cree que es un desfase psicoemocional o un tipo de trastorno esquizofrénico, ¿verdad? Que experimenta la persona por bloquear alguna situación de daño. Entonces, en ese caso es uno de los más comunes, como estos dos casos. Y el segundo, de un trastorno que venía arrastrando de una situación de cuando esa persona era infante, ¿verdad? Y la venía arrastrando y no la podía sacar. Llegó el momento en el que su corazón tronó y el malvado, te vuelvo a insistir, una emoción mal sanada, este maldito te la puede aprovechar, ¿verdad? Okay. ¿Cuántas generaciones para si alguna brujilla o brujillo, santero o curanderos ven tu programa y realmente aman a su familia? Yo les digo, ya no practiquen esas cosas porque pueden afectar hasta 10 generaciones a sus familias. Ok. ¿Verdad? A veces el segundo caso viene por ahí. En su casa se practicaba todo eso. Esta persona que fue la afectada no tenía nada que ver y 7 generaciones adelante ya resultó afectada. De acuerdo. Entonces, y en los estudios que tenemos, que compartimos en las mesas y todo este rollo, los exorcistas, cuando nos reunimos, ahorita nos vamos a reunir del 13 al 17 de julio en Cuernavaca, Morelos. Ahí cada año nos reunimos ahí, ¿verdad? A nosotros nos toca del 13 al 17 allá en Cuernavaca. Sí. En un convento benedictino, ahí nos concentramos. Y entonces en este caso hemos tenido ya la experiencia. Antes pensábamos que afectaba hasta la 7ª generación. Ahorita no. Hay datos que este perverso puede afectar hasta la 10ª generación. 10ª generación. 10 generaciones. Entonces por eso es importante tener mucho cuidado en cómo nosotros por curiosidad, tu curiosidad aquí con tu hermana, ¿es tu hermano? Sí, claro, mi hermana Natalia. Oye, por curiosidad empiezan a hacer un ritual aquí, a ver si es cierto, y vamos a invocarlo y a ver si nos responde. Cuando tú lo empiezas a hacer por curiosidad, porque la mayoría de la gente así entra. Así comienza. Empieza a entrar ese perverso. Tú ves una tabla de Ouija y dices, ay, no es cierto, ¿esto cómo va a tener? No tiene ningún poder exactamente. Pero lo que se pronuncia sobre ello es lo que hace que el demonio se aproveche. El poder no radica en esto, sino en lo que pronuncio sobre esto. Y las invocaciones, el demonio las pesca de bolón para poderse meter y afectar. ¿Cuál es? Por eso te repito, nunca te va a hacer algo bueno. Porque el demonio dijo claramente, voy a destruir todo lo que se le parezca a Dios. Y si nos vamos al libro del Génesis, ¿qué se le parece a Dios? Tú y yo. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces no esperes que el demonio te va a ayudar. Claro, te va a apapachar y a consentir, pero al final te va a traicionar. Te va a destruir. Él no quiere el cuerpo. No viene por tu cuerpo. ¿Qué es lo que quiere? Tu alma. Por eso viene. Y entre más te aleje y más te pervierta, para él mejor. Por eso te seduce. El pecado, la tentación no es mal, no es fea. Si fuera horrible, nadie pecara. Claro. Es todo lo contrario. Quien conoce todas nuestras desavenencias es Él. Él sabe lo que te gusta y cómo te gusta. Entonces te va a poner en charola de plata esos placeres porque sabe que ahí vas a caer.
Nunca te va a tentar con algo que a ti no te guste, porque sabe que no vas a caer. ¿Cuál es el beneficio que el demonio le saca a nuestra alma, por ejemplo? Pues pervertirlas para quitárselas a Dios. Recuerda que Él quiere ser Dios. Su gran problema es el ego y la soberbia que tiene. Hay un padre amigo mío, se llama Fray Valo. Él fue mi maestro de exorcismo los primeros años. Y él, cuando está haciendo los exorcismos y nos ponían a veces así a ayudar en algún caso, pasaba y le pegaba al endemoniado. ¡Paz! ¡Órale! Cabrón, demonio, le decía. Ok. ¿Por qué? Porque el demonio se enoja, porque no le gusta que te burles, porque es súper orgulloso. El padre Gabriel Amor, cuando hacía los exorcismos, le hacía... se burlaba. ¿En serio? Y el emposeído se ponía más bravo, porque ese es el problema del demonio. Tiene un ego y una soberbia bruta. Y entonces él nos tienta en todos esos placeres para que nuestra alma se relaje y a veces no nos demos cuenta del daño que provocamos o hacemos. De acuerdo. En estos exorcismos en los cuales estuvo presente, que mencionó, donde hubieron estos hechos extraordinarios y totalmente por entidades demoníacas, ¿cuánto fue el tiempo que tardaron para poder remediar el mal? En un caso duré 2 años. 2 años. 2 años haciendo oración con la persona. Wow. Y en el otro caso 6 meses. Oh, sigue siendo muchísimo tiempo. Y a veces cuando son infestaciones locales o temporales por alguna situación, pues en un rato, en 1 hora ya la persona queda libre, ¿verdad? Pero uno sabe y se da cuenta cuando ya la persona quedó libre. Ok, entonces quisiera también pasarme a otro tema, que es el de brujería, como menciona, que esto viene mucho de los males que luego provocan que el demonio se acerque. Y es, por ejemplo, usted puede de cierta manera intervenir y ayudar a alguien que, por ejemplo, ha sido víctima de justo de brujería. Por ejemplo, alguien que no ha hecho nada, pero que le hicieron algún trabajo o así. Claro. Mira, dentro de todo lo que estudiamos hay un área que se estudia dentro de los primeros cursos que tenemos, es cómo entender y cómo atender los males espirituales. Y ahí entra todo este tipo de trabajos. Nosotros, porque luego la gente sí nos ve como brujos, ¿verdad? Padre, quiero que me haga una limpia, pues ni que fuera yo chacho, le dije, para andarte limpiando, bañando, ¿verdad? Y a veces les robo una sonrisa cuando les respondo así. No, pues a mí, pues claro. Es increíble cómo la gente confunde el sacerdocio, ¿verdad? Como si fuera magia, como si fuera curandero, como si fuera brujo también. Entonces el sacerdote no es. Yo les diría, cualquier sacerdote debidamente ordenado, por la gracia y la consagración de sus manos, el hecho de tocarte y hacerte una oración desde el corazón te puede liberar. No necesariamente un exorcista, ¿verdad? Cualquiera. Aquí tenemos al padre Orlando, que yo mismo le mando a veces casos para que me ayude a discernir, ¿verdad? Ciertas cosas cuando yo estoy batallando y le digo, padre, ¿me ayudas a acompañar este caso conmigo? Y ya el padre me compartimos, ¿verdad? Y ya me dice, mira, esto fue así, 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 y ya sé por dónde también tengo que darle, ¿verdad? Entonces, las situaciones que la persona viene por comida es muy común. Entre los libros que tenemos de males espirituales, ¿verdad? La comida es una. Más común, te friegan en una comida. El padre Cristian comentó justo cuando estuvo aquí en el podcast, dijo, si hay algo que sé es que el mal entra por la boca. Entonces, la comida, las bebidas... ¿qué más? A través de detalles y regalos. Ok. Préstame tu mano. En un gesto de saludo yo puedo elaborar en ti una figura y ya te fregué. ¿En serio? Con eso tienes. Pero te voy a fregar si tú no estás en gracia. Ok. Entre más abajo tengas tu armadura de Dios, creo que es el libro de Efesios, revestirnos de la armadura de Dios. Entre más tu armadura está abajo, fácil te friego. No necesitas ser un brujo tan mingón, porque la vida de gracia es nuestra protección. Entonces, entre menos vida de gracia tú tengas, a veces por eso el demonio, fíjate, cómo nos pervierte el maldito. No nos gusta ir a misa el domingo,
Y luego siempre decimos, es que no le entiendo. Es que este perverso hace que no le entiendas. Y cómo a la tontera y a la... No, eso le entiendes rapidísimo y fácil. Te sabes todos los albures oídos y por haber. Y cómo a las cosas sagradas me aburre, no le entiendo, ya me quiero ir, y esto y aquello. Entonces, a la gente cuando se la friegan, aunque la persona no sea perversa y mala, pero si también no tiene mucha fortaleza espiritual. A mí, fíjate, tenía una vecina brujilla en una comunidad, dice mi hermano Fray, que se llama ¿Qué te importa? Me aventaban mugrero en la entrada, me aventaban aceite, huevo, tierra, me ponían veladoras. ¿En serio? En una X parroquia donde estuve. Ahí me lo echaban, literal. Aquí en donde estoy había una brujilla que tengo cámaras. A las 2, 3 de la mañana y la veías atrás de mi camioneta, ¿sabe qué tanto haciendo y moviendo? Y está invocando algo ahí, ¿no? Ajá. Yo lo único que hago siempre, compro mi vehículo, lo consagro a Dios. Y hago unción de mi vehículo en el nombre de Cristo. ¿Verdad? La importancia de bendecir tu vehículo, de ir a misa, de hacer oración para que tengas esa armadura de Dios. Entonces, ¿estás débil? Hasta la gripa te pega. Claro. ¿Verdad? ¿Qué es una gripa? Defensas bajas. ¿Qué es un mal espiritual, un maleficio? Espiritualidad baja. Por eso en una comida, en una bebida, en un saludo. Eso, el saludo me sorprendió muchísimo. Yo llego muchísimo. Y aquí te aviento algo y ni cuenta te diste y ya te frega. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué sí funciona si yo no creo? Pues porque en esta casa no se practica religiosidad popular. Y si no hay religiosidad y oración, te va a fregar. Cualquier airecito, ya cuando estás malos de los pulmones y ya te dio bronconeumonía, cualquier airecito te va a costalear. Se acabó. Ok, entonces anteriormente mencionaba, y estamos casi en el ultimito, ya tenemos el tiempo casi encima. Qué pena que tengamos al padre tan poquito tiempo, caray, para platicar. Hablando del tema de lo que es brujería, mencionaba que de pronto un trabajo, de pronto practicar la brujería podía afectar hasta 10 generaciones. Claro. Ok, entonces... Luego mencionó algo que es muy inquietante y es cómo es que una enfermedad de pronto puede literalmente ser ser una consecuencia de. Entonces, además de enfermedades que no tienen explicación, ¿de qué otra forma podríamos encontrar a lo mejor como que este rezago de brujería en el pasado, por ejemplo? Mira, te decía, cuando un familiar tuyo, generaciones atrás, hay una oración que se llama oración generacional, que se practica cuando hay un proceso y se descubrió y se sabe que en mi familia hubo curanderos, santeros, hechiceros, mandas, pais y unta, todos estos tipos de practicantes de cosas. Entonces yo puedo hacer esa oración para ya bloquear todo ese mugrero. Lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre cuando una persona llega con nosotros, yo lo primero que les pido es, ¿ya fuiste al médico? ¿Ya te atendiste? Porque la gente también a veces se perturba más por querer ver al demonio y tercos porque el demonio los toque. Cuando yo les digo, si te imaginaras lo que es horrible que el demonio te toque, si te dieras cuenta que eso no está bien, no lo pedirías. Es más, ni tan siquiera lo mencionarías. Entonces, primero hay que hacer un proceso normal, ordinario. No puedes dejar tu proceso médico o tu proceso psicológico. Yo te acompaño espiritualmente haciendo oraciones. Y eso a veces hace que las personas más pronto y más rápido salgan de su trance o su situación humana. Entonces, cuando las situaciones de generación vienen arrastrando, yo en el presente que me puede afectar, lo que puedo para bloquear se llaman oraciones generacionales. Es un esquema que existe donde está papá, mamá o los hijos y 4 generaciones atrás donde tú empiezas a orar para ir ya sanando y liberando todo ese mugrero que se puede hacer. Te vuelvo a insistir, a lo mejor tu abuelita, tu tatarabuelita practicó mugrero y medio, antes de morir se arrepintió, se confesó, pero no sanó. Entonces hay que hacer un proceso de limpieza. Y ahí es donde entra este tipo de oraciones como es la oración generacional. Y eso es lo que ayuda. De acuerdo, pues la verdad es que considero yo que a lo largo de este podcast hemos aprendido muchísimo. La verdad es que uno no se imaginaría de cómo es tan fácil que un mal llegue a ti. La cuestión que ya se vuelve muy, de cierta manera, tu responsabilidad
es cómo te blindas, cómo te estás protegiendo ante los males. Y si estás cerca de Dios, pues evidentemente no te van a tocar. Pero ¿qué pasa cuando estás lejos? Cuando justo te pones en ese blanco fácil para decir, oye, pues mira, aquí adelante, no pasa nada. Yo doy rienda suelta a cualquier cosa. Yo hago esto y no me pasa nada. Aparentemente no pasa nada. Pero lo que estamos haciendo es abriendo esas puertas para que llegue el demonio y haga lo que mejor sabe hacer. Pero bueno, Padre Paulo Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo, que es el capítulo número 11. Pablo, me encantaría, por favor, si pudiera invitar a nuestros amigos, a cualquier persona que sea justamente de frontera a su parroquia para que vaya y justamente lo visite y esté presente en su misa. Claro, nosotros estamos en la parroquia de Oro Encarnado, es Avenida Occidental y Altamirano, ahí en la mera esquina. La parroquia del Verbo, muy conocida porque es una parroquia que atiende a los migrantes. Y los domingos tenemos servicios 7:30 en parroquia, 7:30, 12 y 7 de la tarde. Y los lunes hay un servicio de misa de oración por enfermos. No se llaman misas de sanación, todas las misas son de sanación, eso es mercadotecnia. Todas las misas son de sanación porque el que sana es aquel que es el Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces, los lunes tenemos misa de oración por enfermos donde hacemos oración concreta con ellos, unción y alguna otra participación. Y los miércoles, los martes descansamos, pero sí hay celebración. Miércoles, jueves y viernes, la misa ordinaria a las 7 de la tarde, sábados 9 de la mañana y 7 de la tarde. Domingos ya les dije los horarios. Entonces, cuando gusten, ahí estamos a la orden. Día de confesiones ordinariamente son miércoles, jueves y viernes y sábado. De miércoles a viernes de 4 a 7, sábado de 9 a 12. Si a veces hay citas, a veces en eso voy metiendo a la gente. Y los lunes, como tengo la misa de oración por enfermos, atiendo casos casi todo el día, ¿verdad? Y por las mañanas es cuando doy citas para poder atender a las personas. Siempre está llenita la agenda, así que no se desesperen. Paciencia. Para que Dios abra espacios. Y con mucho gusto les atendemos. Ok, perfecto. Padre Paulo Sánchez, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación, por haber venido. A ver, por favor, comentarios. Queremos parte 2 con el Padre Paulo Sánchez. Ya veremos la interacción en los comentarios. Vamos a estar emocionadísimos de poder ver qué es lo que opinan acerca de todo esto. Y obviamente la invitación, obviamente grande y nueva, a que busquen a Dios, a que encuentren su salvación, a que por favor se alejen de todos esos males que pues aparentemente llegan y te solucionan la vida y pareciera que estás a todo dar, pero espérate un poquito. Espérate un tiempo y verás que no es así. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Recuerda que te puedes suscribir a este canal. Mi nombre es Sebastián Menchaca. Esto es Lo Real Podcast. Puedes activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y obviamente también a través de Spotify. Sin más que decir, nos despedimos. Adiós.